ocupado! Puta, no tengo papel, chucha de tu madre. ¡Oh, está ocupado! ¡Deja cagar! ¡Oh, está ocupado! ¡Deja cagar! ¡Oh, está ocupado! Si estás viendo este video, es poco probable que te hayas encontrado alguna vez en una situación de alto riesgo. De ser lo contrario, de seguro ya sabrás por las cosas que atraviesan las personas cuando éstas se encuentran bajo una situación altamente estresante y de riesgo mortal. Si no es así, por favor siéntete afortunado, ya que lo que vas a ver a continuación no es un top, sino más bien una prueba de la tremenda voluntad del ser humano en su máximo esplendor. Cabe aclarar que no mostraré ninguna imagen fuerte por razones de la propia supervivencia de este canal. De nueva cuenta, les habla su anfitrión el señor Jax, en este su canal, Cápsula de Escape. Prepárense muy bien en donde sea que estén, porque esto es el iceberg de la supervivencia humana. Este punto hace referencia a cómo los 3 astronautas del Apolo 13, agárrame la que me sobrevivieron a una falla en 2 de los 3 módulos de la nave en la que estos viajaban, siendo una gran explosión en el módulo 2, la cual dañó el módulo 1 también. Los astronautas cuentan cómo tuvieron que literalmente darle la vuelta a la luna, después de tratar de reparar lo poco que quedaba de aquella explosión, para varias horas después hacer un amaraje, o sea un aterrizaje en el mar. Estos astronautas sobrevivieron esas horas en el espacio como pudieron, ya que la comida que llevaban debían mezclarla con agua caliente, cosa con la cual ya no contaban después de la explosión. Fue gracias a una reacción medianamente rápida de estos profesionales que lograron regresar a casa. Creo que hay maneras aterradoras de morir, pero hacerlo en el espacio debe ser una sensación de desesperación muy grande. No cabe duda que cuando alguien se aferra a la vida, lo hace con la mayor fuerza que tiene, o en este caso, la menor que pueda, ya que esta apasionada historia incluso cuenta con un libro, que nos narra a detalle la pesadilla que vivió este hombre. Cuando a este cocinero le propusieron viajar en una pequeña embarcación en las costas de Nigeria, jamás hubiera imaginado lo que vendría después, ya que por el mal tiempo, una ola gigante le dio la vuelta completa al barco, provocando evidentemente el hundimiento de este, causando la pérdida de 12 personas ese día, de toda la tripulación, de todos menos de Okone, quien aún se encontraba vivo debajo de todo ese metal, en lo más profundo de esas costas. Y así fue como nuestro hombre sobrevivió ahí, durante 3 largos días. Lo único que tenía para aguantar era una botella de Coca-Cola. Cuando los buzos llegaron al lugar, declararon sentirse asombrados y aterrados de ver cómo de aquel trozo de metal provenía un extraño ruido, unos ligeros golpes de ayuda, que afortunadamente alcanzaron a escuchar. Poco después se dio a conocer que Okone sobrevivió ahí gracias a que de alguna manera dejó de respirar tanto. Solo lo hacía de vez en cuando, así se mantuvo esos 3 días. Este es un fenómeno que tendrá su breve explicación más adelante en este video. Otro detalle cuanto menos curioso es que justo unos minutos antes del hundimiento, Okone había decidido ir al baño, cosa que terminó provocando que de alguna manera terminara en aquella pequeña burbuja de oxígeno debajo del mar. De seguro que alguna vez has escuchado el rumor que cuando alguien es decapitado, su cabeza aún puede ver todo lo que pasa a su alrededor, que tenemos 10 segundos antes de perder por completo el conocimiento. Pues en este tema daré un par de ejemplos de la resistencia del ser humano, como que nosotros podemos sobrevivir 40 días sin comer, pero solo 5 sin beber agua. También nuestro cuerpo puede aguantar una caída de hasta 6000 metros de altura. ¡Extraordinario! El cuerpo humano logra aguantar una temperatura de 2 grados bajo cero antes de morir de hipotermia a los 24. El mayor peso del cual se tenga registro ha levantado una persona fue de 263 kilos. Podemos soportar temperaturas de 55 grados. Una persona promedio puede aguantar de 2 a 3 minutos sin respirar. Curtis fue el bebé más prematuro del mundo, naciendo a las 21 semanas y pesando solo 420 gramos.
nosotros podemos llevar una buena vida sin vesícula, sin apéndice, riñones, colon, sin estómago e incluso sin órganos sexuales. Podemos perfectamente vivir sin ojos, olfato, gusto e incluso sin sentir dolor o cualquier otro sentimiento. E incluso somos capaces de hacer locuras con tal de salvar nuestra existencia. Locuras como las que verán a continuación. De 2.223 pasajeros en el colosal barco conocido como el Titanic, tan solo 711 lograron eludir a la muerte ese fatídico día del hundimiento, a una temperatura aproximada a los 4 grados centígrados en medio de la nada, esperando varias horas a que llegara el rescate. Este punto lo puse porque es bien sabido que el barco no contaba con los botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros en caso de un hundimiento. Y así fue como la gente que no murió ahogada o aplastada tuvo que pelear por su lugar en uno de los botes, algunos quedándose flotando en las heladas aguas en ese momento. Muchos perdieron la vida por esa misma razón. La gente tuvo que pelear literalmente por su vida en esos momentos, y algunos otros se murieron por amor. Pobre Jack. Es bien sabido que una de las enfermedades más peligrosas es el cáncer. Cualquier tipo de cáncer en realidad. Este puesto va dedicado a todas aquellas personas que padecieron de alguna enfermedad similar al cáncer o la diabetes, que sobrevivieron a todo ello, los tratamientos, las quimioterapias. Y como ejemplo he decidido colocar a Jake Finkboner. Este chico contrajo una bacteria Streptococo, o mejor conocida como bacteria devoracarne. Los doctores, al ver su terrible estado, decidieron que solamente tenía un 10% de probabilidades de salvarse, y aún con todo en contra lo logró. Actualmente se está recuperando y se ha sometido a varias cirugías para que, poco a poco, las cicatrices de su rostro sean solamente un mal recuerdo del pasado. Lo más curioso de este caso es que el pequeño se hizo una herida mientras jugaba baloncesto, lo que a su vez ocasionó que se infectara de esta bacteria, lo cual era muy poco probable. ¿Recuerdan esa noticia bastante vieja que decía que una mujer de 60 años levantó un auto de varias toneladas para salvar a su hijo? Pues a lo largo de la historia han ocurrido eventos similares, de gente que por breves instantes parece desbloquear ciertos superpoderes, con el fin de salvar su propia vida, o varias vidas. También es ya muy conocido que durante situaciones de estrés y peligro, las personas son capaces de bloquear el dolor por completo, de despertar cierta fuerza sobrehumana, o como ya vimos en el caso de Okone, tener una respiración absoluta. Como estos, hay varios ejemplos, sin embargo, veremos bastantes casos particulares más adelante. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos tiempo en el centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. De nueva cuenta, este punto hace referencia a aquellas personas que se vieron envueltas en catástrofes naturales y que aún con todo en contra, decidieron sobrevivir. Porque sí, en esos momentos de desesperación, sería fácil solamente tirar la toalla, simplemente dejar de luchar. Pero estas personas decidieron seguir hasta el final, debido a que este tipo de eventos ocurre cada cierto tiempo y seguirán ocurriendo sin que siquiera podamos prevenirlo. Está tan alto en este iceberg, ya que este tema lleva demasiados registros, películas, libros y los que faltan por ser contados. Haciendo un recuento de las catástrofes más recientes y conocidas, está el tsunami y terremoto en Japón en 2011, los terremotos de México del 85 y de 2017, terremotos en Chile, huracanes en Estados Unidos, volcanes a lo largo de todo el mundo, solo recordando que tal vez, solo tal vez, nosotros seamos los siguientes que tengamos que sobrevivir a la terrible e implacable fuerza de la madre naturaleza. Que se salgan, te va a caer, te va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. ¡Gente, la gente! No solo haré referencia a la película con el mismo nombre, claro está, sino que al igual que el punto anterior,
Este punto está dedicado a todos aquellos veteranos y gente que vivió en época de guerra, y la que aún vive en ella, ya que te invito a que te pongas en situación, en qué es lo que tendrías que hacer para poder sobrevivir en tiempos de guerra, o en último de los casos, qué deberías de hacer para que alguien más sobreviva. Sé que no debió ni debe ser fácil, pero es una terrible realidad que vivimos hoy en día. Después de 2 guerras mundiales, el mundo aún sigue en conflicto, demostrando una vez más que el humano es su peor enemigo, capaz de hacer un daño igual de catastrófico como los de cualquier desastre natural. Sin duda, la violencia ha sido parte del ser humano desde tiempos inmemoriales. Teniendo eso en cuenta, me sorprende que aún no nos hayamos exterminado entre nosotros mismos. En general, los paracaidistas son gente muy preparada. Los instructores realmente saben lo que hacen, ya que después de todo, tienen vidas a su cargo. Aunque algún accidente o falla le puede ocurrir hasta el más experimentado. Las probabilidades de que un accidente en paracaídas ocurra son del 0,007%. Like si quieren que haga un iceberg de las probabilidades. Pero eso no evita que hoy en día contemos con gente que haya sobrevivido a una caída desde tal altura. Noticias recientes de esto lo demuestran. Es un poco complicado encontrar los nombres y los registros de estos accidentes. Sin embargo, este video es de un hombre que saltó sin paracaídas a propósito para romper un récord. Alucinante. También, por si se lo preguntaban, existen una serie de pasos e instrucciones que seguir en caso de que los 2 paracaídas no te funcionen. Deberás de adoptar una posición lo más plana posible durante la caída, extendiendo tus brazos y tus piernas para hacer fricción con el aire y minimizar la caída. Deberás de voltearte para adoptar una posición diferente cuando te acerques al suelo. También aterrizar con los pies podría ser una táctica razonable. No es sorpresa que la gente quiera viajar de ilegal a otros países. Esto no es algo que solamente ocurre en México, sino que ocurre en todo el mundo. Sí, todo el mundo, no solo en Latinoamérica o en países tercermundistas, ya que les recuerdo que hay mucha gente en Corea del Norte que también quiere escapar de su país. Y esta gente hace hazañas con tal de escapar. Como ejemplo, decidí colocar esta noticia que es bastante reciente, y debido a que a mí me pareció impresionante, decidí colocarlo, ya que trata de cómo un hombre viajó en la llanta de un avión durante todo el viaje. Si alguien de casualidad ha viajado en avión o trabaja en un aeropuerto, suscríbete si quieres que haga un iceberg de los aeropuertos, sabrá que el espacio que hay en el avión donde se guardan las llantas es muy pequeño. No solo pequeño, sino muy peligroso, pues este hombre viajó 2 horas y media, que es lo que dura un vuelo entre Guatemala y Miami. Al terminar el vuelo, la persona se veía increíblemente mal. Honestamente no sé cómo es que logró salir ileso después de eso, ya que las probabilidades de que se hubiera caído o incluso golpeado con algo son demasiadas. Sin duda no les recomiendo que hagan esto nunca, pero esto definitivamente es una hazaña digna de una mención. Esta es la cueva de Tham Luang, y es un lugar donde un equipo de fútbol infantil se quedó atrapado durante 2 semanas. Este caso, como muchos de los que verán en este iceberg, tiene un pequeño documental. Hay muchas noticias al respecto, ya que esto ocurrió en 2018. Al final, se tuvieron que aliar varios grupos de rescate de 4 diferentes países, e incluso el multimillonario Elon Musk propuso soluciones a este evento. Después de varias semanas, lograron sacar a los 12 niños y a su entrenador de esta cueva, esto cobrando claro la vida de uno de los buzos rescatistas. Después de que los jóvenes salieran, fueron llevados a un hospital de inmediato, donde revisaron que no hubieran contraído alguna enfermedad a causa de las heces de los murciélagos, a la par que se les trataba su estado de salud. Después de todo, pasaron 2 semanas en una cueva casi sin comida y sin agua, solo lo que llevaban encima en el momento de la expedición. Si me acuerdo, pondré en la descripción el documental de este caso. Todos sabemos que una de las peores cosas que te puede ocurrir es caer en coma. Y como vimos en el iceberg anterior, si eres mujer, pues lo tendrás aún un poco más difícil. Sin embargo,
Este punto va para esas pocas personas que, a pesar de haber pasado varios días, semanas, meses y hasta años, lograron despertar. Para dar un pequeño ejemplo, decidí colocar el caso de una mujer que, tras un accidente vehicular, logró salvar a su hijo. Después de esto quedó en coma durante 27 años. Cuando esta mujer despertó, lo primero que hizo fue decir el nombre de su hijo. El accidente ocurrió en 1991 y despertó en 2019. Como esto, aunque usted no lo crea, ya hay varios casos, y puede que en un futuro haya muchos más. Si se preguntan por qué este caso entró en un iceberg de la supervivencia, la respuesta es muy fácil, y es que a cuántas personas que están en coma no las desconectan precisamente por el miedo de que no vuelvan a despertar. O simplemente díganme cuántos de ustedes les gustaría que los desconectaran en caso de caer en coma. Sin dudas, esa sería una última petición muy fuerte. Like si quieren que haga un iceberg de las últimas voluntades. 13 de julio de 2018. Chelsea Moore se encontraba caminando en la playa junto con su esposo, cuando en medio de esta, se percataron de que había una camioneta Jeep blanca, con claros signos de haber participado en un accidente. Chelsea decidió recoger la placa del vehículo, para momentos después dar aviso a las autoridades competentes. Sin embargo, media hora de caminata después, la pareja se encontró con algo todavía más sorprendente. 6 de julio de 2018. Ángela se encontraba conduciendo en la autopista 1, una carretera famosa en la costa oeste de los Estados Unidos. Ella venía de Oregon y se dirigía a Los Ángeles para visitar a su hermana, cuando de la nada, un animal salió en medio de la carretera. Esta, al intentar esquivarlo, volcó por el acantilado, a unos 60 metros de altura, con un derrame cerebral, las 2 clavículas y 4 costillas fracturadas, un pulmón colapsado y otras lesiones en los ojos, pies y manos. Ángela se las arregló para poder beber agua, con una pequeña manguera que había salido volando de su automóvil, logrando así tomar un poco de agua que salía a cuentagotas de una placa de musgo. Así logró sobrevivir durante 7 días. 7 días rezando para que alguien la encontrara. 7 días sabiendo que no importaba qué tan fuerte gritara, nadie la escucharía. Hasta que por fin, 7 días después, una pareja que se encontraba caminando en la playa, la encontró. Hay zonas en este mundo donde el humano ha alcanzado a dejar una clara huella sobre este. Sin embargo, la naturaleza prevalece. Siempre lo hace. Y así es como en carreteras, ciudades y senderos, les recuerda a la humanidad que no es dueña de nada y que no está sola. No conforme con ello, le recuerda al ser humano que es extremadamente frágil. Desde siempre, el humano se las ha tenido que arreglar para hacerle frente a animales sumamente peligrosos. Gente que está altamente entrenada suele lidiar con este tipo de situaciones. Sin embargo, hay ocasiones donde la fuerza animal toma el protagonismo. Y en este tipo de situaciones, la gente se ve reducida a una cosa y solo a una: a salir con vida. Espero que las imágenes que pueda mostrar sean suficientes para ejemplificar lo que estoy diciendo. Si no es el caso, una búsqueda rápida por internet basta y sobra para averiguar de lo que estoy hablando. Los celos. Por Dios, ese sentimiento enfermizo que te hace desconfiar de la persona a la que supuestamente amas. Es un grave problema mental. Es una pequeña voz en el interior de la gente que les hace pensar: tal vez me esté engañando, tal vez siempre me mienta, tal vez no sea lo suficiente. No, si ella no es mía, no será de nadie más. O al menos, eso fue lo que pensó David cuando agredió y apuñaló hasta, según él, matar a su pareja Rosemary. Sin embargo, ella tuvo que fingir estar muerta para poder salvarse, ya que él no se detuvo hasta que creyó que la había asesinado. El mayor sueño para algunas personas es poder ir a algún festival de música, poder escuchar a tus artistas favoritos en vivo y en directo, pues esa debería ser una experiencia que todos deberían de vivir al menos una vez en la vida. Eso mismo fue lo que pensó una joven de 22 años llamada Isobel Boudry, cuando pensó que el concierto del grupo conocido como The Eagles of Death Metal no podía ser mejor. Salieron un par de hombres armados a disparar en medio de la plaza. Claro, la joven pensó que era parte del espectáculo. Sin embargo,
más pronto que tarde se dio cuenta que no era así, cuando tuvo que fingir su muerte durante 1 hora, hasta que llegaron los rescatistas. 1 hora que tuvo que fingir que no estaba debajo de todos esos cadáveres, donde tuvo que moderar su respiración para que no la descubrieran, y aguantaba las ganas que tenía de romper en llanto, para poder salvar su vida. Uno de los mayores miedos de las personas al momento de viajar en un avión es obviamente el hecho de que una vez hayan despegado, puede que ya no vuelvan a aterrizar. Sin embargo, dependiendo de algunas circunstancias, sobrevivir a un accidente de avión puede ser incluso peor que la muerte. Pues esto mismo fue lo que le pasó a Julian Kopec, quien tras tomar el vuelo número 508, no imaginó la aterradora situación por la cual tendría que pasar junto con su madre. El 24 de diciembre de 1971, en plena víspera de Navidad, cuando sobrevolaba la selva del Amazonas, se formó una tormenta con fuertes vientos y lluvia. Después, solamente escuchó la voz de la azafata diciéndoles: Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencias que estamos atravesando se debe a una ligera tormenta sobre la selva amazónica. Abróchense los cinturones. Julian salió despedida del avión y cayó sobre la copa de los árboles, cuyas ramas y densa vegetación amortiguaron el impacto hasta el suelo. Increíblemente, Julian tenía solamente heridas mínimas. Su brazo tenía un corte, tenía una herida en su hombro, tenía un ojo morado y una clavícula rota. Tras 10 días de caminar por la jungla, finalmente llegó a una pequeña choza, donde los cazadores que la habitaban la encontraron. Después de esto, Las Alas de la Esperanza fue el nombre que decidieron darle a la película sobre esta anécdota tan aterradora. Roy Sullivan fue un hombre que sobrevivió a la caída de 7 rayos y a 22 ataques de oso a lo largo de toda su vida. Él ostenta el récord Guinness por esta suerte tan peculiar. No obstante, la probabilidad de que mueras al impactar un rayo son solamente del 10%. Después de este número, parece que suena más fácil sobrevivir a esto. Sin embargo, depende más de la persona, ya que por lo regular, al impactar un rayo en tu cuerpo, puedes llegar a sufrir de un paro cardíaco o quemaduras, que de hecho esta última es la causa más frecuente por fallecimientos a causa de la caída de un rayo. Si se preguntan por qué en este punto puse que solo fueron 2 rayos, es por este famoso video. Sin embargo, no pude encontrar si se trataba de un montaje o no. Lo único que se sabe es que supuestamente fue grabado en China. Algo que es demasiado curioso sobre este caso, increíblemente, no es el hecho de que este hombre haya sobrevivido a esta vida tan salvaje. Ni siquiera tampoco el hecho de que él afirmó que le cayeron 8 rayos, pero como no pudo probar la caída de uno de esos últimos, lo dejamos en 7. Lo más impresionante son los números, y es que las probabilidades de que te caiga un rayo son de 1 entre 700,000. Quiero que mantengan este número bastante en cuenta hasta el final del video, pero yo solamente quiero recordarles que actualmente somos 7,000 millones de personas en el mundo. Como dije anteriormente, muchos de estos casos ya cuentan con documentales, libros y películas. En este caso, esta impactante historia sirvió de inspiración para El Camino en la Cima del Everest, película del 97, y Everest de 2015. Así que si te gustaría ver estas películas por tu propia cuenta, te recomiendo que te saltes esta parte del video. Si no es así, permíteme contarte cómo es que 9 personas que habían decidido escalar el Everest murieron, incluido el propio Beck Withers, ya que después de que el grupo se viera rebasado por las fuertes ráfagas de vientos a 8,000 metros del suelo, el equipo perdió sus reservas de oxígeno, y el propio Beck, después de esto, casi pierde su nariz, perdió una mano y también casi parte de la otra. Beck pasó 12 horas muerto. Sin embargo, por alguna gracia del destino, pasadas esas 12 horas, Beck despertó, y después de que el campamento de rescate les había dado por muertos a todos, vieron cómo Beck regresaba caminando de aquella pila de cadáveres, y lo único que dijo fue: ¿dónde puedo sentarme?
Como ya es habitual en este iceberg, casos como el de este hombre hay bastantes. Sin embargo, decidí ponerlo a él como ejemplo, ya que Steve, después de que terminara una relación un tanto tormentosa, decidió irse al único lugar que realmente él consideraba un templo sagrado: el gran y vasto océano. Sin embargo, poco sabía este hombre que esa decisión, más que ayudarle a despejar su mente, lo dejaría en una prisión en medio del mar, ya que poco después ocurrió una tormenta, en donde su bote se vio hundido. Así que Steve solamente tuvo unos cuantos minutos para poder poner en orden todo lo que pudiera, y lo arrojó a su lancha salvavidas. Y con todo lo que pudo recoger, se las arregló para sobrevivir en el mar abierto durante 76 días. Lo más desgarrador de este caso es que Steve veía a lo lejos pasar grandes embarcaciones y barcos petroleros. Los vio una y otra y otra y otra vez, pero en ninguno de esos enormes barcos lo pudo ver a él, o tan siquiera escucharlo, hasta que por fin, uno de ellos dio la vuelta en la dirección en la que se encontraba, logrando así escapar de la muerte. Honestamente, no creo que haga falta una presentación a este caso. De hecho, si no has visto esta película, que lleva el mismo nombre, te pediré que por favor te saltes a este punto, ya que el filme está 100% apegado a lo que pasó. Pero si de igual manera ya la viste o no te importan tanto los spoilers, esta película trata de cómo este hombre, quien se encontraba haciendo barranquismo, se quedó atrapado en un muy estrecho borde entre dos paredes colosales de tierra. En donde su brazo se quedó atascado con una enorme piedra, pasando, como lo pone en el título, 127 horas atrapado allí, hasta que logró escapar. Sí, como te podrás imaginar, escapó cortándose el brazo. Lo más alucinante de este caso es que él estuvo consciente durante todo el proceso. También explica cómo es que tuvo que romperse primero el brazo para poder seguir cortándolo hasta que lograra salir de allí. Cabe resaltar que este hombre hizo todo el procedimiento con una navaja casi sin filo. También fue el tema principal que inspiró este iceberg. Definitivamente, ser operador u operadora de centros de servicios de rescate debe de ser una tarea bastante estresante. Es por eso que estas personas tienen que tener cuidado al momento de revisar estas llamadas, ya que si bien se puede tratar de una broma, lo cierto es que hay algunas personas que en situaciones de estrés entran en un estado de shock o trance, donde se encuentran en completa calma. Así que imagina lo que pensó esta persona cuando una mañana un hombre llamó, diciendo que un tren lo había partido en dos. Así de increíble como suena, lo cierto es que lo más impresionante es que este hombre, luego de haber sobrevivido al impacto de un tren, tuvo las suficientes fuerzas no solamente para llamar a los servicios de emergencia con toda la calma del mundo, sino que además se quedó completamente consciente esperando a que estos llegaran durante 45 minutos. Cuando en entrevistas posteriores le preguntaron cómo es que logró todo eso, su respuesta fue: quería ver a mis bebés crecer. Mientras me encontraba realizando este iceberg, una pregunta siempre me invadía la cabeza, cada vez que investigaba un tema, y era: ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? En algunos casos, aún no siquiera había nacido. En otros, aún me encontraba en la escuela. 2014, por ejemplo, para mí fue un año aburrido, y creo que debió de haber sido un año igual para todos. Eso mismo fue lo que pensó James Myers, quien poco después de separarse de la madre de su hijo, se juntó con otra chica llamada Natasha. Así que quedaron una noche en casa de ella, junto con la hermana de Natasha y su novio. Después de charlar un rato y ver películas, todos se fueron a la cama. Pero justo a las 2 de la mañana, alguien se había colado en la casa de Natasha. James se despertó por el sonido de un disparo, así que rápidamente agarró un bate de debajo de la cama, para defenderse obviamente. Y casi como escena de película,
Empezó una pelea. Un golpe, una bala. Un golpe, una bala. Un golpe, una bala. Así hasta que el atacante simplemente vació el cartucho. Entonces James terminó con 5 impactos en el rostro y 8 en su cuerpo. El único que pensaba James era en despedirse de su hijo, ya que cuando la ayuda llegó, incluso uno de los paramédicos le confesó: Lo siento, chico, pero vas a morir. Aunque evidentemente, si eso hubiera ocurrido, no estaría en este video. Actualmente James vive con secuelas, ya que los médicos lograron sacar algunas balas. Dice que a veces se le olvidan las cosas, y en ocasiones tartamudea y se pone de un humor algo sensible. Pero con todo eso, actualmente lleva una vida casi como la de cualquier persona. Bien, pues no sé qué tanto pueda monetizar este video por todas las cosas que dije, pero sí sé que si pongo clips sobre este punto, definitivamente no lo haré. Así que solamente trataré de ser lo más descriptivo que pueda, ya que los monjes del Tíbet han realizado hazañas, como romper varas de bambú con su cuello, balancear su cuerpo en afiladas lanzas, atarse sogas al cuello y colgarse de ellas durante varios minutos, taladrarse la cabeza, sí, como lo oyeron. Si no les quedó claro, se lo repito, literalmente se taladran la cabeza. Y también hay monjes que se meten a una olla gigante de aceite ardiendo. Eso sin contar que desde que eran pequeños son sometidos a infernales entrenamientos para poder empezar a fortalecer su mente y cuerpo desde pequeños. Por favor, disculpen si a partir de aquí no coloco muchos clips, pero me será un poco imposible hacerlo, ya que si lo hago puede que incluso me tumben el video. Pero los invito a que traten de buscar cosas que no pueda mostrar en este video por internet. Vaya, parece que hemos tenido una breve interferencia. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido ese último punto? De cualquier manera, no quisiera quitarle protagonismo al gran Eric Lamarck, quien, si bien su historia podría recordar a la de Beck, es algo aún más intensa, a mi parecer, ya que hay algunas personas en el mundo que se desviven siempre al 100% por lo que de verdad les apasiona: la música, el dibujo, el baile. En el caso de Eric, era el hockey. Sin embargo, Lamarck también disfrutaba del snowboarding, cosa que practicaba de vez en cuando. Fue entonces cuando en una de estas prácticas simplemente le cayó la noche antes de lo que lo esperaba, haciendo que nuestro héroe estuviera perdido entre las inmensas montañas de nieve durante una semana. Para sobrevivir, Eric comía corteza de árbol y agujas de pino, bebía de su propia orina, comió de su propia carne que se estaba desprendiendo debido a la congelación, metió follaje en su ropa como una capa de aislamiento extra. Después de que un helicóptero diera con él, fue llevado de inmediato a emergencias, donde lograron salvarle la vida, a cambio, claro, de ambas piernas. Este es quizás uno de los accidentes aéreos relacionados con la supervivencia más importantes de toda la historia. Aunque probablemente, si son jóvenes, puede que no hayan escuchado de esto antes. Pero se trata de cómo los pasajeros del vuelo 171, que iba de Uruguay a Chile, tuvieron un accidente, cuando el piloto creyó que estaban más cerca de la pista de lo que realmente estaban. Trataré de ser lo más breve que pueda en este punto, ya que posiblemente le termine sacando un video en solitario. Pero en pocas palabras, al estar en los Andes y al haber sobrevivido la mayoría de las personas del avión, solamente quedaba esperar. Esperar por el rescate. Y esperar a que sus amigos y familiares murieran, para poder sobrevivir gracias a ellos. Sí, estoy hablando de comer... ya saben. Algo que tenían en común la mayoría de puestos anteriores son las fechas, las cuales algunas, si bien si eran de hace ya casi 30, 50 o 60 años,
eran de una época un poco más actual, con lo que se contaba con los recursos suficientes para planificar un buen rescate. Sin embargo, las cosas cambian según la época. Eso es así. Así que es aún más difícil sobrevivir a ciertas épocas de la historia. O simplemente me gustaría que te pusieras en el lugar de Ada, quien le cayó como un rayo de esperanza cuando un explorador la contrató para un viaje simple, para explorar una isla. La sorpresa de Ada no fue solo que sería la única mujer en un grupo pequeño, ya que le habían dicho lo contrario, sino su mayor hazaña sería cuando se enteró que tendría que pasar en una isla desierta, a cientos de kilómetros de la civilización más cercana, en condiciones de frío extremas, durante 3 largos años. Ada se las arregló para cazar su comida hasta que evidentemente llegó el rescate. Si no le suena para nada esta historia, es porque la misma Ada jamás aceptó que se hiciera todo un circo con su experiencia, y aunque se hicieron libros, ella no aceptó ni un solo centavo de ellos, y se negó a contar después su historia al mundo de manera tan escandalosa, debido a que ella no le iban esas cosas. Bien, empezamos el ejercicio. Me gustaría que te mantuvieras en escena todo el tiempo, ¿ok? Sí, estoy genial, no soy un novato. Ok, eso es todo lo que quería escuchar, así que vamos a empezar. Solamente mantente de pie. De pronto, algo salió mal. Ese 14 de diciembre de 1966, el técnico de la NASA Jim LeBlanc fue quien decidió entrar a una cámara al vacío de triple acceso con el objetivo de probar un traje espacial. A los pocos segundos de haber despresurizado la cámara, el tubo de presurización de su traje se desconectó, provocando que la presión de su traje descendiera con números espeluznantes. Dicho sea en otras palabras, Jim se encontraba en un traje que estaba presurizado al vacío, y antes de que se desmayara, lo último que recuerda es como cuando cayó, su lengua se sentía muy caliente y su saliva empezó a hervir por dentro. A estas alturas del partido, creo que no hace falta explicar qué pasa cuando te encuentras en el espacio sin un traje de astronauta. Desde hace siglos, el ser humano se ha visto acechado por todas las cosas que no puede controlar. Absolutamente todas sus ambiciones siempre se ven rebasadas por una cosa y solamente una: la muerte. Es por eso que desde tiempos de la Santa Inquisición, los alquimistas trataban de entender y saber cómo alargar la vida del humano. La piedra filosofal, por ejemplo, fue una respuesta que nació en forma de mito, solamente un rumor. Al final, solamente fue fantasía, al igual que la fuente de la juventud eterna. Y lo más reciente fue la inmortalidad cuántica, que sostiene la posibilidad de que nosotros somos la versión definitiva de millones de variantes nuestras a lo largo del multiverso. Es algo un poco loco de creer y más complicado de explicar. De cualquier manera, aún no somos inmortales, y aunque a lo largo de los siglos hemos aumentado nuestros años de vida, aún no vencemos a la muerte. Como ya había dicho antes, la supervivencia humana cambia mucho dependiendo de la época, y al principio de la historia de la humanidad nos vimos envueltos en 2 de los desastres naturales y climatológicos más grandes de toda la historia del planeta Tierra, a la par del gran meteorito que extinguió a los dinosaurios. Yendo en orden cronológico, con un entorno apocalíptico extremo, hace 70.000 años explotó Toba, el supervolcán más grande del cual se tenga registro. En la actualidad, este es el volcán. Aún sigue activo, sin embargo sin riesgo alguno de explotar. No obstante, en su momento causó una explosión que duró alrededor de 10 días, y después de eso, sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, ocasionando que el clima fuera completamente helado. Las plantas y la gran mayoría de los animales de la época, incluyendo el ser humano, se vieron reducidos a casi la extinción completa. Se dice que tan solamente 2.000 humanos lograron sobrevivir a esto. Solo 2.000. Sin embargo, el caos para la humanidad no se detendría ahí, ya que tan solo 60.000 años después, es decir, hace ya 10.000 años,
ocurrió un desastre climatológico sin precedentes, la Gran Era de Hielo, la cual el humano se las arregló para sobrevivir, gracias a la invención de la ropa. Eso sin contar que durante esta era, las plantas y los animales murieron en cantidades desproporcionadas. Sin contar, claro, que también se las tuvieron que arreglar con otros animales salvajes de la época, ya que la comida en aquel entonces escaseaba demasiado. Gracias a que nos mantuvimos constantemente en movimiento y aprendiendo cosas nuevas, fue que logramos salir vivos. Pero se cree que en realidad el humano solamente tuvo suerte. Siempre ha tenido suerte. De hecho, ahora mismo, tanto tú como yo tenemos suerte. Tenemos suerte. Tú y yo. No sabes la suerte que tenemos de seguir con vida, de haber sobrevivido hasta el día de hoy, de ser de los afortunados que aún seguimos con vida después de todo lo que el humano ha pasado y de lo que nuestros padres pasaron, De todo lo que nos rodea, porque en realidad el humano es un ser extremadamente frágil. Cualquier cosa nos podría matar. Y cierto es que es un milagro que aún no nos hayamos muerto. De cualquier cosa, como resbalarte con una cáscara de plátano te puede matar. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 3.000 millones. o sea que ya ha ocurrido. Y te puede pasar a ti. Es más probable que te mate un ataque de abejas que el de un tiburón. Es más probable que sufras de un accidente peatonal que de un asesinato. Tienes suerte de que no te hayan secuestrado cuando eras niño, ya que al día 22 niños son secuestrados en todo el mundo. Solo uno entre 700.000 personas muere a causa de la picadura de una araña. Las probabilidades de que te ocurra un paro cardíaco son de 1 entre 5. Los días lunes tienes más probabilidades de sufrir un ataque al corazón, al igual que el día de tu cumpleaños. Y tal vez tú o yo seamos de ese 1 entre 700 personas que morirán el año que viene, o tal vez de ese 1 entre 600.000 que morirán el día de mañana. Pero sí sé que de momento, pase lo que pase, tú y yo Moriremos. Es por eso que te agradezco, ya que aún estás vivo, y decidiste estar vivo un día más. Y no solamente eso, sino me regalaste de ese valioso tiempo tuyo a mí. Gracias por ver este video, y sobre todo, gracias por todo el apoyo que me han dado. La verdad es que no me esperaba que creciéramos tan rápido, pero lo hicimos. Así que este mes trabajaré muy duro para tratar de subir un video a la semana. Serán tal vez videos más cortos de 10 o 15 minutos. Y me explayaré en hablar sobre más temas y hacer cosas diferentes a los icebergs. No se alarmen, los icebergs seguirán siendo parte del canal, pero habrá más contenido entre medias. También te invito a seguirme en Twitch, donde estaré los lunes, jueves y sábados desde las 8 de la noche en horario mexicano. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales como Twitter e Instagram. Por mi parte ha sido todo. Fue un video largo pero valió la pena. Así que espero verlos pronto. Se despide su ser extraño de internet favorito, el señor Jax. Salam aleikum.